agua helada, y cómo podemos optimizar y aprovechar mejor el consumo de energía en estos sistemas. Bueno, sin darle más preámbulos, vamos a empezar con la presentación y un poco a revisar qué es lo que vamos a ver el día de hoy como agenda. Tenemos que vamos a empezar con conceptos y estándares. Vamos un poco a conocer qué es lo que vamos de manera de conceptualización para un poco estar estandarizados en lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a revisar algunos conceptos. Luego vamos a pasar por métodos y estrategias de optimización de eficiencia. Luego vamos a analizar un poco y a tocar un poco más a profundidad algunas de estas estrategias. Por último, vamos a ver alguna herramienta digital que actualmente ya hay algunas que nos ayudan a, este, a poder optimizar también el diseño de una planta y con eso eh, poder optimizar el desempeño de estos equipos, ¿no? Y por último, vamos a cerrar ya con las conclusiones y preguntas que puedan tener acerca de esta presentación. Bueno, primero, antes que nada, desde lo más básico, ¿qué es una planta de agua helada, no? Entonces, yo entiendo que quizás la mayoría de ustedes ya sabe de qué estamos hablando. Una planta de agua helada es básicamente un sistema de equipos, de máquinas, donde el objetivo es básicamente producir agua helada, ¿no? Agua helada para fines de refrigeración, muchas veces, la mayoría de veces para fines de refrigeración de aire, para fines de climatización, de aire acondicionado, y otras veces para fines de refrigeración industrial, enfriamiento de procesos, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que necesite ser refrigerado y mantenido a una temperatura por debajo de lo que lo rodea, ¿no? Entonces, una planta de agua helada vamos a encontrar primeramente como equipo principal máquinas chillers, que son las que básicamente producen la refrigeración del agua, las que enfrían el agua, pero además esta máquina requiere elementos de soporte y de distribución de agua, como pueden ser la torre de enfriamiento, que es básicamente un elemento que nos va a ayudar a disipar el calor que nosotros absorbemos del agua que estamos refrigerando. La torre de enfriamiento nos ayuda a disipar ese calor al medio ambiente. Como ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, esa energía básicamente que nosotros removemos del sistema de agua de enfriamiento, simplemente lo removemos y la enviamos al medio ambiente, ¿no? Entonces, pero bueno, además de la torre de enfriamiento, tenemos otros elementos como son las bombas de agua que nos permiten la distribución del agua fría a los sistemas de enfriamiento, que en este caso puede haber, como vemos, acá vemos baterías de enfriamiento, que usualmente son las que encontramos dentro de las manejadoras o fan coils, o simplemente pues algún sistema de enfriamiento. Vemos las bombas que hacen la recirculación en el lazo del sistema de condensación. Vemos algunos elementos complementarios como es un tanque de expansión, que básicamente es un elemento estático, no consume energía, pero que sirve básicamente para absorber la dilatación debido a la variación térmica, la dilatación volumétrica que se produce en el agua por la variación térmica que ésta tiene en el proceso de enfriamiento, ¿no? Entonces, esta es una planta de agua helada. Tradicionalmente la vamos a ver normalmente oculta. Si la estamos hablando de una planta de agua helada para un edificio, la vamos a ver en la azotea o muchas veces en el sótano. Entonces no va a ser muy común, muy fácil de ver, siempre está escondida, porque es un sistema industrial al cual no cualquiera va a tener acceso, pero que bueno, en algún momento, pues si nosotros estamos incursionados en esta especialidad, lo podemos encontrar en esos puntos.
En la parte izquierda vamos a ver el diagrama de operación de manera muy básica. Como ustedes les he podido comentar, tenemos el circuito de agua helada, que es donde pasa por el evaporador, se enfría el agua y luego va hacia la carga de enfriamiento, los elementos de calor que nosotros deseamos enfriar, ¿no? Entonces, tenemos ese circuito, es un circuito cerrado, ¿no? Que va y viene entre el chiller y los elementos de calor que deseamos enfriar, que pueden ser manejadoras de aire, fan coils o etcétera, ¿no? Y tenemos otro lazo, otro bucle o lazo cerrado también, que va también entre el chiller y la torre de enfriamiento, y que también, bueno, necesita un sistema de bombeo para poder hacer esta recirculación, ¿no? No debemos olvidar que es muy posible que hay otros tipos de chillers a los que llamamos enfriados por aire, es decir, que no necesitamos torre de enfriamiento, no necesitamos agua para su condensación, sino utilizan el aire del exterior, ¿no? El aire del medio ambiente. Estos chillers, particularmente los enfriados por aire, ya vienen con ventiladores y serpentines, los cuales pues no reemplazan la función que hace esta torre de enfriamiento. Entonces, bueno, esto es un poco para ponernos en contexto de lo que estamos hablando como planta de agua helada y qué es lo que necesitamos eh, analizar energéticamente, ¿no? Otro concepto importante es el tema de cómo analizamos el consumo energético de estas plantas de agua helada, ¿no? Y básicamente, como ustedes saben, el objetivo principal de las plantas de agua helada es el enfriamiento de agua, ¿no? El enfriamiento de agua y básicamente el concepto de la eficiencia energética es cuánta energía utilizamos para enfriar una cierta cantidad de agua desde una temperatura hacia otra temperatura, ¿no? Entonces, de manera muy fácil, muy sencilla, esta institución llamada ARI, que es el Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado del Instituto Americano de Refrigeración y Aire Acondicionado, define la eficiencia como la capacidad neta de enfriamiento que va a tener un equipo en razón de la potencia de entrada que se necesita para enfriar o obtener esa capacidad de enfriamiento. Entonces, esta institución define unos procedimientos, un estándar con el cual todos los fabricantes tienen que seguir para poder decir que sus equipos tienen una determinada capacidad y un determinado performance o una determinada eficiencia para alcanzar esa capacidad de refrigeración. Entonces, cada vez que los fabricantes emiten la ficha técnica de un equipo de refrigeración, en este caso de un chiller, su ficha técnica va a tener, si es avalada por esa institución, ¿no? Esta institución revisa los software de determinación de las capacidades de los equipos de los distintos fabricantes y los avala mediante su sello, ¿no? Entonces, cuando ustedes veamos una hoja de performance que está acompañada de este sello de certificación ARI, es que esa ficha técnica ha sido emitida con un software avalado por ARI, entonces nosotros podemos de alguna manera confiar de que una institución ha sido la que ha revisado la metodología con la cual ha sido calculado el performance que brinda ese equipo. Entonces, como hemos visto, tenemos que la capacidad de enfriamiento versus la potencia de entrada es cómo se define de acuerdo al estándar ARI 550, 590, la manera de cómo medimos la eficiencia en un sistema de enfriamiento. Luego vamos a encontrar un valor un indicador que es uno de los indicadores que mayormente vamos a encontrar como ratio de eficiencia energética, que es el EER, ¿no? Es la radiación de eficiencia energética, que es como lo vemos arriba, es la capacidad de enfriamiento que tiene el equipo en BTU por horas
sobre la potencia en vatios que el equipo consume para poder brindar esa capacidad de enfriamiento. Y este ER es el que vamos a encontrar aquí en la tabla inferior. Es un extracto de una ficha técnica de un equipo, en este caso un equipo de 380 toneladas de refrigeración. Y vemos en la parte inferior el valor de ER para este equipo, el ratio de eficiencia energética en BTU sobre vatio hora, que es lo mismo que vemos aquí, que en este caso es de 11.98. Luego vamos a encontrar otros indicadores como el NPLB y el IPLB, también determinados en BTU sobre vatio hora, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, pero básicamente son otros valores de determinación de ratio de eficiencia energética para un equipo de refrigeración. Entonces, como hemos visto, existe un estándar, una institución que ha determinado cómo se debe medir la eficiencia energética en equipos de refrigeración, en este caso de chiller, y bueno, hay una metodología que de alguna manera permite que una estandarización y que no cada fabricante mida de manera distinta eh, qué rendimiento o qué capacidad efectiva emite su equipo. Entonces, de esta manera nosotros es más fácil la comparación entre el rendimiento de un equipo y otro, ¿no? Luego, como habíamos visto en la diapositiva anterior, además del ER, que de repente me olvidé comentarlo, el ERR es la relación de eficiencia a carga plena, ¿no? Es decir, cuando el equipo está a su máxima capacidad. Como habíamos visto en el cuadro anterior, en el equipo de 380 toneladas, el chiller brindaba una cierta eficiencia. Y en este caso, justamente la vemos aquí en la parte del cuadro inferior. Tenemos que en este equipo de 380 toneladas, al 100% de su capacidad de refrigeración, consume esta potencia eléctrica de 380.5. Y si nosotros hacemos la conversión de toneladas a BTU horas y hacemos la división o la relación entre esta capacidad sobre el consumo energético, vamos a obtener este factor de 11.98, que es el ER, que es la eficiencia a carga plena. Sin embargo, también es importante la lectura de otros valores de eficiencia, como son el IPLB y el NPLB, que básicamente son las eficiencias a carga parcial del equipo. A carga parcial del equipo de refrigeración, porque como ustedes saben, normalmente los equipos de refrigeración son seleccionados a las condiciones más críticas de operación que va a tener durante el año, ¿no? Es decir, cuando se calcula la carga térmica que va a absorber el equipo, se calcula en las peores condiciones, en las condiciones más críticas que va a tener ese equipo. Sin embargo, esas condiciones críticas se pueden dar en muy poco lapso de tiempo durante el año, ¿no? Si hablamos de repente la carga térmica que vamos a tener en un edificio de servicio hotelero, estamos hablando de que el chiller está calculado en base a cuando el hotel esté en su máxima ocupación, cuando el hotel esté en temporada de verano y esté en las condiciones más críticas de verano. eh, y bueno, y por así decirlo, ¿no? Si estamos hablando de un campus universitario, muy probablemente el chiller sea seleccionado o la capacidad sea determinada en base a cuando el campus esté a su plena ocupabilidad y cuando esté en las condiciones más críticas de clima extremo, ¿no? Estamos hablando en las peores temporadas de verano. Entonces, pero esas condiciones son muy variables, ¿no? Entonces, no siempre un hotel, no siempre un campus universitario, no siempre un edificio está
a tope de su capacidad, ¿no? Es muy probable que sea muy poco tiempo que está al tope de su capacidad. Entonces, siempre los sistemas de refrigeración, el mayor parte del tiempo operan por debajo de su capacidad tope, ¿no? Entonces, tal es así que el ARI indica que solamente el 1% del tiempo de operación, un chiller opera al 100% de su capacidad. Luego está entre un 75 y hasta un 50% de su capacidad si está bien seleccionado, ¿no? Entonces, el ARI en ese sentido determinó otros indicadores de eficiencia que básicamente nos indican cuánto rinde el equipo a operación parcial, ¿no? Es decir, a algún porcentaje de su carga total. Entonces tenemos dos indicadores, el IPLB y el NPLB. El IPLB es el Integrated Part Load Value, pero que básicamente está determinado a condiciones ARI. A condiciones ARI, ¿qué significa? Que el cálculo de esta eficiencia está determinado a ciertas condiciones de parámetros de temperatura del agua y de temperatura ambiental. En este caso, aquí pongo en la parte inferior las condiciones ARI, que significa que el evaporador va a tener temperaturas de entrada y salida para el agua de 54 y 44 Fahrenheit, es decir, unos 2.4 galones por minuto. El factor de ensuciamiento para el evaporador es de 0.001, ¿no? Para horas por pie cuadrado por Fahrenheit, ¿no? Por Fahrenheit sobre BTU. Entonces, y para el condensador se da que las temperaturas van de 95 a 85, lo que equivale a 3 galones por minuto. En el caso de enfriamiento por agua, y si estamos hablando de un chileno enfriado por aire, estamos hablando, la temperatura del aire la consideramos a 95 Fahrenheit. Entonces, bajo estas condiciones, la eficiencia carga parcial, decimos que la denominamos IPLB. Pero si cambiamos alguna de estas condiciones, es decir, si ya no consideramos estas temperaturas de entrada y salida del agua al evaporador, y si también cambiamos alguna de estas temperaturas de entrada del agua al condensador o la temperatura del aire exterior, ya no, la eficiencia de carga parcial ya no la denominamos IPLB, sino la denominamos NPLB, ¿no? Es decir, Non-Standard Part Value, que son las condiciones de alguna manera que realmente se presentan en el lugar, ¿no? Por decirles, en el cuadro, si ustedes se dan cuenta, este cuadro, aquí la temperatura ambiente a carga máxima es de 86 Fahrenheit. ¿Por qué? Porque en el lugar donde está seleccionado, donde va a operar este equipo, la temperatura ambiente como máximo llega en promedio a 86 Fahrenheit. Y a partir de ahí ya disminuye. Entonces, este 86 Fahrenheit difiere de los 95 Fahrenheit que indica el ARI, que son la temperatura estándar de ARI. Entonces, no podemos aquí decir que la eficiencia a carga parcial es IPLB, sino que va a ser NPLB, porque no hemos ingresado los 95 Fahrenheit que indica ARI como condición estándar, ¿no? Y estos valores de IPLB y NPLB se calculan de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vemos aquí esta fórmula donde vemos estos factores A, B, C, D, que son nada más y nada menos que los ratios de eficiencia a determinadas condiciones, ¿no? El A al 100% de carga del chiller, el B al 75%, el C al 50% y el D al 25%. Es decir, si nosotros queremos calcular el IPLB de este chiller, nosotros vamos en esta tabla obtenida del datasheet del equipo y vemos, ok, ¿qué eficiencia me da al 100% de carga del equipo? 11.98. Okay, entonces ahí
lo reemplazo donde indica el valor de A, al 75% de carga, me da 16.25, la reemplazo aquí, y así sucesivamente, ¿no? Los valores sucesivos, al 75, 50 y 25. Y lo reemplazo y me va a obtener voy a obtener un valor que no lo voy a poder llamar IPLB. ¿Por qué? Porque el software ha sido corrido al 86 Fahrenheit. Lo tendría que denominar NPLB. Porque, bueno, como les comentaba, ha habido una variación en la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos indica estos valores de IPLB y NPLB, que eso es la eficiencia del equipo a cargas parciales. Pero además, aquí más abajo van a encontrar otro valor que quizás es muy posible que lo vean también eh, en otras presentaciones, denominado SPLB, ¿no? Que básicamente son las siglas de System Par Load Value, ¿no? Y básicamente esto que hace referencia, ¿no? Después de haber analizado estos indicadores de IPLB y NPLB, y donde pues muchas veces nos damos cuenta que no necesariamente para un proyecto se cumple estas condiciones que ARI indica, que el 1% del tiempo de operación el equipo va a estar trabajando al 100%, o que el 42% del tiempo de operación va a estar trabajando al 75%. Estas condiciones son en base a estadísticas de ARI, pero no necesariamente son las condiciones reales que se dan en un proyecto, que se dan en el proyecto que podamos utilizar nosotros. Entonces, se ha creado este otro indicador de eficiencia de carga parcial que sí está más específico a las condiciones realmente a las que les va a operar nuestro proyecto, ¿no? A las condiciones de acuerdo al tiempo de operación de nuestro equipo, a cuánto tiempo va a operar en ciertas condiciones. Entonces, si lo medimos de esa manera, encontramos este indicador que es SPLB, y que básicamente es a condiciones específicas del proyecto, y que definitivamente es la manera o es la mejor manera de medir cuál va a ser la eficiencia de carga parcial de un equipo, ¿no? Con este indicador SPLB. Normalmente es un poco más complicado de medir porque pues depende puntualmente de cada proyecto, ¿no? Eh, de cada lugar de operación, de cómo va a operar el equipo, ¿no? De acuerdo a cada condición. Pero pues vale la pena calcularlo, ¿no? Para tener un valor mucho más real de cómo está la eficiencia de carga parcial que nos va a rendir un equipo, y tener eso, pues, como una información más precisa, ¿no? Eh, Luego, para seguir hablando ya de lo que son estándares y no, y bueno, y estos tipos de condiciones, tenemos el estándar ASRAE 90.1, que básicamente, bueno, ustedes saben que la ASRAE es la Asociación Americana de Ingenieros de Refrigeración y Aire Acondicionado, y básicamente ellos, dentro de su estándar, emiten una tabla que se va actualizando en promedio cada 3 años, donde emiten unas eficiencias, una tabla con eficiencias, las eficiencias mínimas que debe tener un equipo de refrigeración para poder considerarse como aceptable como parte del diseño, ¿no? Entonces, las eficiencias realmente no son muy exigentes. Realmente lo mínimo que debería cumplir un diseño, un sistema de aire acondicionado para poder considerarse aceptable muchas veces, ¿no? Entonces vemos que esta tabla pues divide en la columna de la izquierda, el tipo de equipo, un tipo de equipo que, bueno, está enfriado por aire, otros en la parte inferior los que son enfriados por agua. Luego en la segunda columna vemos la categoría en base al tamaño del equipo. Lógicamente un equipo de mayor tamaño va a ser un equipo más eficiente que uno probablemente de menor tamaño. Y luego vemos ya la clasificación por tipo de operación,
Vemos en esta segunda columna, en la tercera, perdón, lo que son por operación solamente de enfriamiento, ¿no? Los que son solamente de enfriamiento. Luego vemos ya otra fila que tienen, otras columnas que tienen operación bomba de calor, que pueden ser bomba de calor solamente o bomba de calor con simultáneo con recuperación de calor y que proveen tanto agua fría como agua caliente. Entonces, y bueno, vemos en la última columna en base a qué procedimientos, a qué estándar tienen que darte estas eficiencias. Como ven, también lo hacen en base al ARI 550-590. Entonces, para un poco aclarar esta parte, porque a veces genera muchas dudas, hablando solamente de equipos de enfriamiento puro, de cooling only, tenemos dos columnas, ¿no? La columna parte A y parte B. En la columna parte A vamos a ver, sobre todo en los enfriados por agua, que tenemos eficiencias a carga plena, full load, que esto acá significa a carga plena, full load, y las eficiencias IPLB, ¿no? A carga parcial. Entonces, como podemos ver en la parte A, tenemos que para cualquier tamaño, la eficiencia debe ser mayor a 9.59 a carga total, a carga plena, y en la parte B 9.21. Es decir, te permiten aquí que la eficiencia a carga plena sea menor que la eficiencia a carga plena en la parte A. Sin embargo, la diferencia la vamos a ver a carga parcial. Aquí en la parte B nos piden que sea mayor 15 a 15.01 y en la parte A 13.02. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuál es la diferencia básicamente entre estas, perdón, se me fue entre estas dos columnas de parte A y parte B? Es que para la parte A está orientada a equipos que no tienen variador de velocidad y la parte B a equipos que tienen variador de velocidad. ¿No? Por decirles, un equipo de 700 toneladas, ¿no? Enfriado por agua. Nosotros nos iríamos en esta fila en los equipos que tienen más de 600 toneladas y enfriado por agua. Entonces lo analizaríamos de esta manera, ¿no? Si el equipo lleva variador de velocidad, nosotros lo analizamos en esta columna, en la columna B, y nos permiten que la eficiencia sea menor a 0.61 y menor a 0.39, ¿no? O que, perdón, que cumpla por lo menos con estas eficiencias. Entonces, como ven, cuando la eficiencia carga parcial es menor a la del equipo que no lleva eficiencia, que no lleva variador de velocidad. ¿Y esto por qué? Porque un variador de velocidad genera a carga plena, le genera un D-rate en la eficiencia al equipo, cuando el equipo está trabajando a carga plena. Es decir, si ustedes comparan dos equipos de la misma capacidad, uno con variador y uno sin variador, es muy posible que a carga plena el equipo con variador tenga una peor eficiencia que el equipo sin variador, ¿no? Entonces, y eso básicamente te resta un poquito de eficiencia a carga plena. Pero como hemos visto, y esto es importante tenerlo en cuenta, a carga plena el equipo prácticamente casi no opera. El equipo mayormente opera a cargas parciales. Entonces es más importante el análisis o la comparación entre equipos con las eficiencias a cargas parciales, ¿no? Entonces, bueno, esta estándar ARRAE 90.1, que en este caso es la versión 2019, que es la más reciente, y, y bueno, da eficiencias, las eficiencias mínimas
de acuerdo aceptables, de acuerdo a sus recomendaciones para poder instalar un sistema de refrigeración. Ok, pero ¿por qué es importante hablar de la eficiencia en los sistemas de refrigeración? Porque básicamente los sistemas de refrigeración, de alguna manera voy a responderme a mí mismo, son los equipos que más consumo de energía pueden tener en un edificio, ¿no? Es muy probable que inclusive en nuestros propios hogares, nuestra refrigeradora sea uno de los elementos que mayor consumo de energía tienen dentro del hogar. Y así eso mismo sucede en un edificio, ¿no? En un edificio es muy común, como ustedes puedan ver en la diagrama de PI inicial, que el sistema HVAC sea el que mayor consumo de energía tiene en comparación del sistema de iluminación y en comparación con otros sistemas de consumo de energía, como son los elevadores, como pueden ser los sistemas de monitoreo, y bueno, y demás, ¿no? El sistema HVAC es el que mayor consumo de energía se lleva en la torta de consumo de energía de una planta. Luego, si nosotros solamente analizamos el sistema HVAC, vamos a encontrar pues, que el chiller en sí mismo es uno de los que más consumo de energía genera dentro de solamente todo lo que es el sistema HVAC, ¿no? El sistema HVAC, estamos hablando de manejadoras, fan coils, bombas, y bueno, y los demás elementos, eh, ventiladores y demás elementos que forman parte del sistema HVAC. Entonces, teniendo en cuenta que el chiller es uno de los que más impacto tiene en el consumo energético, eh, vamos a ver que además, si analizamos el chiller en sí mismo, el elemento de mayor consumo energético en sí mismo en el propio chiller es el compresor, ¿no? Con un 59% del total de los elementos consumidores de energía. Luego tenemos a los motores ventiladores, a los otros elementos complementarios con intercambiadora de calor en un 14%, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son los objetos que mayor consumo o mayor impacto tienen para saber cuáles son los que en los que trabajamos en la eficiencia y que mayor impacto van a tener en una reducción de consumo de energía, ¿no? También a manera informativa, bueno, aquí ese es un estudio de donde podemos ver cuál es la eficiencia promedio de una planta de agua helada en kilowatts por tonelada de refrigeración o coeficiente de performance, ¿no? Entonces, donde vemos que vamos a ver desde una clasificación de excelente, buena, regular y una mala o que necesite mejora inmediata, ¿no? Entonces, vamos a ver que si nosotros hablamos que estamos teniendo una planta que consume 0.4 kilowatts por tonelada, entre 0.4 y 0.7, estamos hablando de una planta que tiene un muy buen rendimiento, ¿no? Entonces, podemos decir que nuestra planta trabaja de manera aceptable. Estamos hablando, en este caso, de toda la planta de agua helada, ¿no? Es decir, el chiller, torre de enfriamiento y las bombas de distribución de agua. Luego, si nosotros hablamos de un buen sistema, vamos a hablar de valores de entre 0.7 y 0.85 kilowatts por tonelada. Valores regulares ya van a ir hasta un kilowatt por tonelada. Y por encima de un kilowatt por tonelada ya podemos decir que es un sistema que necesita mejora, que necesita revisarse porque definitivamente está consumiendo mucho más energía de la que realmente debería, ¿no? Entonces, estos son valores referenciales que nos pueden ayudar a tener una idea de cómo están los consumos de energía en una planta típica. Ya pasando al tema de las estrategias
metodologías ya de optimización de eficiencia en plantas de agua helada, podemos en ver que hay pues una variedad, vamos a encontrar si nosotros analizamos en el sistema, que hay una variedad de conceptos que nos ayudan a optimizar la eficiencia de una planta de agua helada, ¿no? Pero podemos básicamente clasificarlos de acuerdo al peso, a la influencia que van a tener estas estrategias o estas metodologías para tener un mayor impacto en la eficiencia del consumo energético de las plantas de agua helada. Y para eso hemos trabajado este diagrama piramidal, donde en la parte inferior tenemos los elementos de mayor importancia, eh, y que van a tener mayor impacto, lógicamente, en la optimización de eficiencia de una planta. Lógicamente, vamos a comenzar por el más importante a nuestro entender, que es el diseño del sistema. El diseño del sistema es un factor súper importante para poder ya concebir una planta que realmente opere de manera eficiente, ¿no? Es decir, de nada nos sirve poner un super equipo, automatizarlo y tenerlo todo muy de manera muy prolija, ¿no? De tener todos los componentes eh, eh, más costosos del mercado, si el diseño no ha sido el adecuado, ¿no? Si no se ha calculado adecuadamente la carga térmica, si no realmente no se han considerado los requerimientos de enfriamiento térmico que realmente requiere el edificio. Entonces, el diseño es crítico, ¿no? Para la vida útil del edificio es más fácil diseñar un buen sistema que optimizarlo o modernizarlo luego, ¿no? Modernizar luego un sistema es muy costoso, es muy complicado, ¿no? Y por eso nosotros consideramos que esta es la base sobre la cual descansa el resto de metodologías para buscar eh, optimizar una planta de agua helada, ¿no? Lógicamente, después viene el tema de seleccionar los equipos adecuados, es decir, una vez que ya y yo sé que aquí el Instituto de Climatización imparte muy buenos cursos en cuanto a lo que son sistemas de plantas de agua helada. Entonces, luego, una vez que ya tenemos muy bien definido con nuestros cursos en el instituto en un adecuado sistema, ya nos vamos a seleccionar los componentes de manera eficaz, es decir, el chiller que más se adapte a las condiciones que requerimos en el sistema, ¿no? El sistema, la distribución de agua que más nos permita optimizar la eficiencia en la planta de agua helada. Eso es lo que vamos a hacer en esa siguiente etapa. Luego que hemos seleccionado los componentes, aplicarlos de manera adecuada, instalarlos de manera adecuada, que realmente operen como tienen que operar, ¿no? Afinarlos de acuerdo a las condiciones recomendadas por los fabricantes. Esa es otra etapa muy importante. Luego ya está el tema de automatización del sistema, de incorporarle con elementos de control, de monitoreo, de actuación, de tal manera que todo pueda hacer funcionar de manera automática y el chiller se pueda regular de tal manera que estén en el punto más óptimo de su operación, ¿no? Casualmente, hablando de optimización, a través de la automatización podemos afinar esos puntos de operación donde busquemos en qué situaciones la planta va a rendir de manera más eficiente, ¿no? Y una vez que ya tenemos eso, pues hacer una permanente medición y verificación de esos puntos de operación, de tal manera pues que siempre esos sean los adecuados, porque muchas veces los sistemas varían en el tiempo, los requerimientos varían en el tiempo, entonces esto es necesario para poder tener un sistema eficiente. Y por último, y no menos importante, el mantenimiento. Lógicamente un adecuado mantenimiento también impacta en tener un sistema con una operación óptima eh, de manera y de manera eficiente, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a enfocarnos un poco más en la parte que tiene mayor impacto en la parte de diseño y selección de componentes.
Vamos a hablar de estas dos primeras bases que son los cimientos para poder obtener una planta de energía lo más óptima posible, ¿no? Entonces, ya hablando un poco del tema de las tecnologías y las herramientas que tenemos, primero hablamos de las tecnologías de compresión, ¿no? Desde el punto de vista de seleccionar un equipamiento adecuado, ¿no? Y la tecnología de compresión juega un papel importante porque una brinda mayores beneficios que otras y básicamente cada una está orientada a a un determinado tipo de operación. Normalmente en los chiles vamos a encontrar tres tipos de sistemas de compresión. Vamos a encontrar los compresores scroll, los compresores tornillo y los compresores centrífugos, ¿no? De menor a mayor, unos están orientados a capacidades o a la compresión de de flujos volumétricos de refrigeración más pequeños y los de tornillos centrífugos a flujos más grandes, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior he elaborado una tabla con alguna información respecto a este tipo de elementos de compresión, comparándolos para que ustedes puedan visualizar o tener una idea de cuánto es la energía promedio que cada tipo de compresor va a consumir, ¿no? A carga parcial, bueno, y básicamente también de acuerdo al tipo de condensación, ¿no? Los equipos de menor capacidad, básicamente siempre lo vamos a encontrar con compresor de tipo scroll, que van a trabajar con refrigerante R410 en la mayoría, y van desde las capacidades más pequeñas, ¿no? De 10 toneladas hasta las 220 toneladas en promedio, puede ser que encuentren en el mercado un poquito más. Eh, y bueno, esos en cuanto a refrigerados por aire, refrigerados por agua, ya van desde las 50 hasta las 200 toneladas. Pero bueno, como ustedes pueden ver, pues son las eficiencias, no son malas, realmente se han ido mejorando mucho en el tiempo las eficiencias de los sistemas de los compresores scroll, pero definitivamente son los que de alguna manera peor eficiencia te pueden brindar comparados con los tornillos y los centrífugos. Pero lógicamente estos sí están orientados a las capacidades más pequeñas, ¿no? Luego ya a partir de 150 toneladas en promedio, como de repente también se pueden encontrar tornillos más pequeños o chiles tornillos más pequeños, pero a partir de 150 toneladas en promedio ya podemos encontrar chiles tornillo que ofrecen una mejor eficiencia comparados con los scroll, ¿no? En cuanto a enfriados por aire, estamos en promedio entre 0.6 y 0.8 kilowatts por tonelada. Y en los enfriados por agua, lógicamente, ofrece mejores eficiencias. Actualmente se ha desarrollado mucho en la tecnología de compresores tornillo. Estamos actualmente en promedio entre 0.3 y 0.6 kilowatts por tonelada. Luego ya vienen los compresores centrífugos, los que son los orientados a mayores capacidades. Y bueno, vamos a encontrar ambos, dos tipos de compresores centrífugos. El compresor centrífugo estándar, refrigerado con aceite, y el compresor centrífugo magnético, que son los de cojinetes magnéticos, es decir, que levitan el eje, el rotor del motor, y no necesita lubricación debido a esta levitación, no tiene contacto metal-metal, entonces no necesita un sistema de lubricación para enfriar el eje con cojinete, ¿no? Entonces, actualmente el centrífugo magnético es la tecnología de compresión que ofrece las eficiencias más óptimas del mercado. Estamos hablando de 0.29 kilowatts por tonelada en promedio y hasta 0.4 kilowatts. Se puede decir que es el rey actualmente de los compresores. Y bueno, básicamente es el que mejores eficiencias está brindando el mercado, lógicamente, para
tamaños de refrigeración más grandes, ¿no? Entonces, seleccionar o escoger la tecnología de compresión adecuada para nuestro proyecto es un factor importante. Como ven, hay rangos de capacidades que se traslapan uno por otro. Podemos tener necesidad de un chiller de 200 toneladas, donde vamos a encontrar la opción de scroll y la opción de tornillo, y vamos a encontrar que vamos a tener mejores eficiencias con el tornillo, pero lógicamente va a ser algo más, es algo más costoso. Entonces, ahí tenemos que comenzar a analizar, pues, ¿no? El costo-beneficio, el tiempo de recuperación, que muchas veces es mucho más corto de lo que se piensa, ¿no? Sobre todo cuando el costo de energía se están incrementando. Y bueno, eso es básicamente uno de los principales factores. Luego de tener el compresor adecuado para nuestro proyecto, viene el uso del variador de velocidad para nuestros compresores, ¿no? Como ustedes les había comentado previamente, los chillers prácticamente operan mayormente debajo de su capacidad tope de enfriamiento. Entonces, es muy importante optimizar la eficiencia a las cargas parciales que el equipo pueda tener. ¿Qué sucedía antes de que existan los variadores de velocidad para los chillers, ¿no? El chiller, si necesitábamos un chiller de 300 toneladas y nosotros teníamos de repente una demanda de 200 toneladas o menos, el chiller encendía, dominaba la carga térmica muy rápidamente. Al dominar la carga térmica, al tener el agua fría sin problemas, ¿qué pasaba? Que se apagaba por control, se apagaba, ya no necesitaba operar el compresor, y se apagaba y luego esperaba que el agua se volviera a calentar para volver otra vez a entrar en funcionamiento. Entonces, bueno, y eso es lo que sucede actualmente, inclusive con los chillers que no llevan variador de velocidad. Entonces, el chiller puede estar en un permanente prende y apaga, ¿no? Y todos esos picos de arranque que va a tener en cada encendida, y esa molestia de tener de repente agua fría por un tiempo y por un tiempo no, pues también afecta la operación del sistema, ¿no? Entonces, la incursión del uso de variadores de velocidad en el compresor ha sido un tema crítico, ¿no? Bueno, y en este caso York ha sido un pionero en la incursión del uso de variadores de velocidad para los compresores, y ya tiene muchos años de experiencia en esas aplicaciones, y las cuales han dado muy buenos resultados, tales así que ahora la mayoría de marcas ya utilizan variadores de velocidad como parte de su oferta de equipos chillers, ¿no? Entonces, básicamente los beneficios del usar variador de velocidad, primero es definitivamente el ahorro de consumo energético. No lo vemos graficado en esta gráfica, donde vemos el comportamiento energético de 4 tipos de chiller. Primero, en la parte inferior, un chiller de velocidad constante, es decir, que no utiliza ningún tipo de, de compresor, perdón, de variador, ¿no? Y encima la temperatura de entrada de agua del condensador es constante, es decir, no cambia. Entonces, se puede decir que este es el que tiene peor performance de consumo de energía eh, comparado a los demás, ¿no? Si vemos en el eje vertical, estamos viendo el coeficiente de performance, que nos indica que mientras más alto sea el valor, es mejor el performance del equipo. Entonces, vemos, como les comentaba, el performance desde el 20% de su capacidad al 100% de su capacidad, que tiene un bajo performance, un chiller de velocidad constante con temperaturas de agua constante. Si nos vamos ya a un chiller también de velocidad constante, pero con
posibilidad de admisión de temperatura de agua más fría, que eso lo vamos a analizar también un poco más adelante, eh, tenemos un poco de mejor performance, pero igual muy por debajo que van, de los dos de arriba, que son chillers que utilizan variador de velocidad, ¿no? Un chiller estándar con variador de velocidad y un chiller eh, libre de lubricación, un chiller magnético, que pues tiene mucho mejor performance que los demás, ¿no? Y eso es lo que le habíamos mostrado, lo que le había mostrado en la tabla anterior. Entonces, si vemos el 85% del tiempo de operación, los chillers operan entre el 35 y 85% de su capacidad. Es decir, están dentro de este cuadro punteado. Y vemos aquí cuál notoriamente es mejor el performance de los chillers con variador de velocidad comparado a los que no llevan variador de velocidad. Entonces, el uso de variador de velocidad en los compresores es un factor súper importante para obtener una adecuada eficiencia energética y, bueno, en los sistemas de refrigeración. Eh, eh, Luego, bueno, eh, el uso de variador de velocidad para una planta de agua helada de un solo chiller puede producir un ahorro de entre 40 y 50% del ahorro de energía, ¿no? Y si estamos hablando de una planta de chillers múltiples, podemos hablar de que el ahorro logrado puede ser entre 20 y 25%. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia del ahorro de energía en una planta de chiller, de un solo chiller. Mucha gente piensa que el beneficio de usar variador de velocidad es solamente es cuando se trata de una planta de un chiller único, ¿no? Y no es así. Básicamente, el beneficio de usar un chiller único es que toda la carga a enfriar es dominada y es controlada por un solo chiller con un solo variador, entonces puede tener mejor control de toda la carga térmica y por lo tanto se optimiza pues el ahorro de energía. Mientras que en una planta de chiller múltiple hay que hacer una sincronización, hay que hacer una evaluación para afinar los puntos en los cuales un chiller va a arrancar y luego va a darle continuidad al otro. Hay que hacer ahí un trabajo de sincronización para afinar los puntos de operación que pueden tener los dos chillers en su mejor punto de performance, ¿no? Es decir, muchas veces, mucha gente erróneamente, cuando tiene una planta de enfriamiento con chillers múltiples, decide apagar un chiller y dejar solamente uno trabajando, ¿no? Pensando que si trabajamos solamente con uno vamos a ahorrar energía, cuando no necesariamente es así, ¿no? Por decirles, ¿no? Si necesitamos el 80% de carga, es muy probable que si nosotros apagamos uno y uno lo dejamos trabajando el 80%, tenga peor performance que los dos trabajando de manera simultánea, cada uno al 40%. Es muy probable que al 40% los dos tengan mejor performance, mejor rendimiento, que trabajando uno al 80%. Entonces, esa situación es importante siempre sincronizarla, trabajarla en una planta de chillers múltiples para que obtener los mayores beneficios del uso de variador de velocidad. ¿Ok? Bueno, después también variador de velocidad no solamente en los compresores, también en el caso de chillers enfriados por aire, en los ventiladores, ¿no? Aquí tenemos un cuadro análisis de chillers enfriados por aire de modelos que van desde las 57 toneladas hasta las 172 toneladas, donde vamos a ver el costo operativo de este chiller con velocidad fija, ¿no? Desde los 57 toneladas hasta el de 172, vamos a ver los costos operativos de los que tienen ventiladores con velocidad fija y los que llevan variador de velocidad, donde vemos pues que el consumo energético es menor
Y en la siguiente columna donde vemos los ahorros anuales, vamos a ver que inclusive mientras más grande es la capacidad del equipo, mayor es el ahorro. Y por último, podemos, haciendo este análisis de horas de funcionamiento y un ratio tarifario estándar de 0,1 dólares por kilovatio hora, podemos visualizar de que el ahorro de los chillers enfriados por aire con uso de variadores en los ventiladores puede hacer que los retornos de inversión de ese sobrecosto que nos ha costado el que los chillers lleven variador de velocidad se recuperan muy rápidamente, ¿no? Todos en menos de 2 años recuperamos la inversión de utilizar un chiller que lleve variador de velocidad en los ventiladores, ¿no? Luego de eso, luego de los 2 años, ya lo demás se convierte pues en ahorro directo, ¿no? De energía, en dejar de pagarle el dinero a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y que pues se queden con el cliente, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el uso de variador de velocidad en los ventiladores también nos ayuda a optimizar la operación de los equipos. Luego, otro factor importante ya en los chillers de condensación por agua, o enfriados por agua, es la reducción de la temperatura de entrada de agua al condensador, ¿no? Si nosotros analizamos cuál es el trabajo en sí que realiza un compresor, ¿no? Lo vemos aquí en el cuadro a la izquierda con este diagrama presión-entalpía. Vemos las 4 etapas de operación de un chiller, ¿no? Donde vemos la evaporación, la compresión, la condensación y la expansión, ¿no? Y bueno, vamos a visualizar aquí en un término denominado lift, que es el levantamiento o el trabajo efectivo que realiza el compresor. El trabajo efectivo que realiza el compresor es de llevar la presión del refrigerante desde la presión de evaporación hasta la presión de condensación. Entonces, el lift es básicamente el trabajo que realiza el compresor con el refrigerante para llevarlo desde la presión de evaporación y hasta la presión de condensación. Es una terminología que quizás pueda ser denominada con otro nombre en otros lugares por ahí que le llaman cabezal de trabajo del compresor, pero usualmente es denominado lift y básicamente es el trabajo efectivo que realmente realiza el compresor, ¿no? Entonces, y como complemento a esta información, vamos a ver esta tabla de performance o mapa operativo, el mapa de eficiencia de un chiller eh, que a diferentes porcentajes de cargas de operación, de entre 100% al 15% de operación. Y qué eficiencia nos brinda a diferentes temperaturas de entrada de agua al condensador. Entonces, este chiller en particular, cuando se le suministra agua a 85 Fahrenheit, te brinda 0,54 kilowatts por tonelada de eficiencia al 100% de su capacidad. Pero si a estas mismas condiciones, al 100% de su capacidad, yo le doy agua a 53 Fahrenheit, el rendimiento, como ven, se optimiza hasta casi un 50%. ¿No? Vamos a tener un rendimiento de 0,24 kilowatts por tonelada, o sea, la reducción de consumo se optimiza muchísimo. Y así podemos ver que mientras más baja sea la temperatura de agua de ingreso al condensador, el comportamiento del performance se hace muchísimo más eficiente, ¿no? Y lo vemos en esta región en verde cuando vemos que puede rendirnos, inclusive tener rendimiento de 0,18 59 kilos por tonelada para una condición del 50%, a entrada de agua del 53 Fahrenheit. Entonces, mientras menor sea la temperatura de entrada de agua al condensador, vamos a obtener que el chiller tiene mejores condiciones, ¿no? Y bueno, esta es un poco
la aplicación, ¿no? A unas condiciones estándar. Vemos acá de nuevo el diagrama presión-entalpía, la campana, donde vemos el comportamiento del refrigerante de R134, que a baja presión tenemos presión de evaporación de 37 psi, que es la presión estándar que se va a medir en baja de un chiller trabajando con estándar con R134. Y luego nosotros, si le entregamos agua al condensador 85 Fahrenheit, el compresor va a llevar la temperatura de condensación o la presión de condensación hasta 118 psi. Es decir, va a elevar la presión desde 37 psi hasta 118 psi. Va a ser un trabajo de 81 psi. Ese es el trabajo realmente que está realizando el compresor. Y básicamente lo hace, ¿por qué? Porque necesitamos estar por encima de la temperatura de agua de entrada al condensador. No nos olvidemos que esta agua de entrada al condensador se va a llevar el calor que posee el refrigerante luego que ha sido comprimido. Entonces, para poder cederle calor, necesita pasarse de un punto caliente hacia un punto frío. Si nosotros le entregamos agua más caliente, no va a poder condensarse este refrigerante. Entonces, el compresor va a tratar de llegar y estar por encima de la temperatura de ingreso de agua del condensador. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ya no le entregamos agua a 85 Fahrenheit, sino se la entregamos, como vemos aquí a la derecha, a 75 Fahrenheit? Entonces, el compresor va a detectar que no necesita irse hasta los 95 Fahrenheit, perdón, hasta los 97 Fahrenheit, sino que es suficiente llegar a 87 Fahrenheit para cederle calor al, al agua de la torre de enfriamiento y con eso poder lograr su condensación. Con esa reducción de la temperatura del agua desde 85 a 75, podemos lograr una reducción del consumo de energía de ese chiller de un 20% en promedio, ¿no? Entonces, está la capacidad de poder reducir la temperatura de agua de entrada al condensador. Es también un punto importante, ya habíamos visto que inclusive hasta los chillers que trabajan sin variador también les ayuda a, a poder tener una mejor eficiencia, ¿no? Entonces, a menor temperatura de entrada de agua al condensador, podemos obtener mejor eficiencia. Por lo tanto, los chillers que nos admitan o nos permitan ingresar menor temperatura de entrada al condensador van a ser los que nos permitan obtener mejores eficiencias. En ese sentido, es importante que ustedes siempre revisen el mapa operativo de temperaturas de entrada de agua al condensador. Usualmente el estándar del promedio del mercado está como temperatura mínima de entrada de agua al condensador es de 16 grados centígrados o 60 Fahrenheit, ¿no? Aquí en el punto de la estrella vemos el punto de operación estándar, donde básicamente se seleccionan todos los equipos que son cuando se les suministra agua 85 Fahrenheit, ¿no? Y al 100% de su capacidad. Pero bueno, entonces la mayoría de equipos su mapa operativo está dentro de esta línea punteada y como temperatura mínima de entrada de agua al condensador tenemos que va a ser de 16 grados Celsius o 60 Fahrenheit. Sin embargo, sí hay chillers que permiten suministrar menores temperaturas de entrada de agua al condensador y de esa manera pues obtener mejores eficiencias, ¿no? Entonces podemos encontrar tecnologías que nos permitan, sin generar ningún tipo de problema en la operación del equipo, temperaturas de entrada de agua de hasta 4.5 centígrados o 40 Fahrenheit, ¿no? Flujo pleno de entrada de agua al condensador en todos sus puntos y con eso lograr eficiencias de inclusive hasta 0.09 kilowatts por tonelada o 39 COP de performance, ¿no? Entonces, este es un punto también importante analizar, el tema de poder tener un chiller que pueda recibir, te permita recibir las menores temperaturas de entrada de agua al condensador cuando las condiciones ambientales no lo permitan
y podamos aprovechar casualmente esas condiciones para poder optimizar la eficiencia. ¿Ok? Bueno, luego otra condición que nos permite también el tema de la entrada de la baja, de poder tener un chiller con baja temperatura de entrada al condensador, es esta configuración que le llamamos serie contraflujo, ¿no? Esta configuración serie contraflujo es básicamente se trata de distribuir la carga que tenemos en un edificio, la carga que necesitamos enfriar, entre dos chillers que básicamente es como que si trabajaran en serie, pero de flujo cruzado, ¿no? Es decir, si ustedes ven aquí, nosotros recibimos el agua desde el retorno del edificio que estamos enfriando a 13 grados y la ingresamos en este primer chiller A, ¿no? Y aquí la enfriamos, la ingresamos y la enfriamos desde 13 grados hasta 10 grados Celsius. Sin embargo, el agua no viene directamente a esta primera, el agua de la torre no viene directamente a este primer chiller, sino se va hacia el otro chiller y ingresa a los 85 Fahrenheit y ya no se va a elevar hasta los 95, sino que ya se eleva solamente hasta 90 Fahrenheit. Y hace el siguiente salto de temperatura desde 90 a 95 Fahrenheit en el otro chiller. Y así lo mismo sucede con el flujo de enfriamiento, que primero hace un delta de temperatura en el primer chiller y luego pasa al siguiente chiller al sellar el siguiente delta para poder salir a 45 Fahrenheit o 7 grados Celsius para retornar al edificio que estamos enfriando. Entonces, esta configuración de serie contraflujo es una configuración que que nos permitiría encontrar un ahorro de energía de hasta un 6% en la operación cuando podemos tener dos chillers de la misma capacidad y que podamos configurar de esta manera y podemos aprovechar mejor la operación de los equipos y poderlos hacerlos trabajar de manera más óptima, ¿no? Esta configuración en serie contraflujo. Luego, ya pasando a otras alternativas de optimización de las plantas de enfriamiento, podemos ya utilizar otras tecnologías, como son, pues, ¿no? Los chillers que puedan recuperar calor, los chillers bomba de calor, que aprovechen el agua, es decir, cuando necesitamos suministrar agua caliente, aprovechen el calor que hemos removido del agua fría, del circuito del agua fría y también lo podemos aportar para suministrar agua caliente. Tenemos los chillers multifunción que pueden también aprovechar el calor que nosotros absorbemos del circuito de agua fría y también aprovechar ese calor y no disiparlo al medio ambiente, sino aprovecharlo para suministrar también agua caliente. Es decir, en estos equipos nosotros podemos suministrar agua fría y agua caliente de manera simultánea para distintos tipos de aplicaciones. Y también los chillers free cooling, que donde básicamente pues, son muy aplicados para operaciones donde la carga térmica es constante durante todo el año. Por ponerles un ejemplo, la carga de un data center, un centro de datos, donde permanentemente dentro de la sala están todos los servidores durante todo el año, tienen una carga fija interna todo el año. Y lo único que varía es la carga exterior, la carga climática. Entonces muchas veces esa carga climática es muy baja y es más, inclusive a un momento puede funcionar como colaboradora para enfriar el agua que necesitamos enviar al sistema. En ese sentido, tenemos esta tecnología de free cooling, que lo cual pues aprovechamos la temperatura ambiente de ciertos lugares para preenfriar el agua y de esta manera bajarle la temperatura del agua que entra al evaporador, con lo cual
disminuimos el delta de temperatura y con eso logramos que el compresor trabaje menos, ¿no? Entonces, de esta manera también es para ciertas condiciones, podemos también optimizar el consumo de energía de los equipos de refrigeración. Y bueno, ya también pasando a la optimización, pero ya a través no de los equipos, sino ya también del tema del sistema de bombeo de agua, ya el sistema de distribución de agua helada en el circuito de la planta. Básicamente, pues en el sistema de bombeo, lo que nosotros buscamos es optimizar, casualmente no comprimir, no bombear agua que no necesitamos para nuestro circuito de agua de enfriamiento, ¿no? Actualmente, el sistema quizás que más se utiliza es ese sistema primario secundario variable, donde básicamente, pues vemos aquí a la izquierda, que podemos tener un rack de chillers, y cada chiller con su bomba independiente de flujo constante, es decir, permanentemente, si este chiller necesita 300 galones por minuto, esta bomba es de 300 galones por minuto y eso es lo que le da al chiller, y así sucesivamente. Cada chiller tiene su bomba de flujo constante que siempre le va a dar un determinado flujo de agua al evaporador, sin importarle la variación de carga térmica que pueda haber en el circuito secundario, que es donde básicamente se están enfriando el aire o algún proceso, ¿no? Este sistema secundario, este lazo secundario, sí lleva un paquete de bombas con variador de velocidad, los cuales que básicamente regulan las revoluciones de la bomba, regulan lógicamente a través de eso también regulan el caudal, de acuerdo a la demanda que puedan tener los sistemas de enfriamiento. Si en este caso esto fuera una manejadora y simplemente se apaga esta manejadora, se cierra la válvula, entonces va a haber una detección de una sobrepresión en la línea de inyección, y la válvula y el variador de velocidad va a comenzar a reducir sus revoluciones. Con eso también reduce el consumo energético y ya no bombea el agua que no necesita este sistema, ¿no? Antiguamente se utilizaban sistemas de secundario también constante, con flujo, con válvulas de 3 vías. Aquí vemos unas válvulas al terminar la batería de enfriamiento, con válvulas de 3 vías, y simplemente se bombeaba constantemente siempre un mismo caudal. Y el agua que simplemente sobraba se retornaba al sistema sin importar, pues, que se estaba bombeando agua sin necesidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya actualmente se utiliza más este sistema primario secundario variable. Sin embargo, ya también mucha gente o muchos diseñadores están pasando a esta estrategia de sistema primario variable, que pues ha sido una estrategia de distribución de agua helada que ha permitido pues lograr optimización también de la energía de consumo que tienen las bombas de distribución de agua. Para eso solamente se utiliza un solo paquete de bombas con variador de velocidad, y también se necesita una válvula de bypass con un medidor de flujómetro, de tal manera que eh, se asegure que siempre el agua que llega al evaporador de cada chiller va a recibir lo mínimo necesario que te pide el fabricante para que opere adecuadamente ese chiller. Todo fabricante al momento de brindarte la selección de un chiller te va a decir cuál es el flujo o cuál es el caudal máximo y mínimo con el que puede trabajar este evaporador, el evaporador de sus chillers. Entonces, el flujo mínimo es muy importante, porque si pasa muy poca agua para la cantidad de refrigerante con la cual está trabajando, se puede tener un riesgo de congelamiento de esa poca cantidad de agua por la cantidad de refrigerante y dañar el evaporador. Entonces, esta configuración, este seteo de este flujómetro es importante en esta situación.
Y bueno, básicamente aquí lo que se hace es que con un solo paquete de bombas se logra vencer la caída de presión de los evaporadores en el chiller y también el recorrido que hacen hacia los intercambiadores de calor, ya sean de los manejadoras o fan coils. Y de esa manera el sistema tiene un lazo más continuo y que permite pues ya eh, tener el ahorro de energía, ya no tienes un paquete de bombas de flujo constante pues trabajando de manera ineficiente, ¿no? Entonces este sistema primario variable ya es un sistema que se viene utilizando más continuamente y pues permite también un ahorro importante en consumo de energía. Usualmente lo vamos a ver un poquito aquí en la siguiente diapositiva, con el ejemplo de dos chillers de 500 toneladas a condiciones ARI, ambos, uno a flujo constante, otro con primario variable, moviendo 2.400 galones por minuto. El consumo de energía de las bombas con flujo constante tiene tiene un monto de $29.000, en otro $20.000, hace una diferencia de casi 30%. Y si consideramos el consumo de energía de toda la planta de agua helada, vamos a encontrar una optimización de energía de un 3.45% para este caso de análisis y de estudio. Entonces, como les comentaba, esto es una estrategia muy buena para optimizar el consumo de energía de las bombas y en sí, en general, de toda la planta. Pero es muy importante que el fabricante, para aplicar esta estrategia, nos brinde cuál es el flujo mínimo de agua que puede admitir el evaporador del chiller con el cual va a trabajar ese sistema, ¿no? Entonces, para eso, los fabricantes utilizan su software, lo corren con este tipo de operación de flujo variable y pues con eso podemos obtener cuál es el caudal mínimo con el cual va a trabajar. En este caso nosotros vemos esta columna, Evaporator Flow, y vamos a ver cuál es el caudal mínimo con el cual va a trabajar este chiller en este caso. Luego, tips importantes para el uso de flujo primario variable: vigilar el flujo mínimo permitido por el chiller, como les comentaba, y también entra a tallar la variación del flujo que puede tener, ¿no? Es decir, si se apagan muy rápidamente muchas máquinas y de pronto las bombas varían muy drásticamente su caudal, puede afectar la operación de los equipos, ¿no? En ese caso hay que tener un sistema de monitorear que pueda configurar de que no todos los sistemas o no todas las manejadoras se apaguen de manera simultánea muy rápidamente. Y que la variación del flujo en las bombas no sea muy drástica, ¿no? En un ajuste típico, básicamente hablamos de 10% de la variación de flujo por minuto en caso de las bombas de flujo primario variable. Y bueno, ya entrando a la última parte de esta presentación, también como parte de la optimización de estrategias de optimización de plantas de agua helada, también encontramos herramientas digitales. En este caso, la marca York, de manera gratuita, ofrece un software que nos permite simular el consumo energético de una planta de agua helada en determinados lugares a determinadas consideraciones de operación, ¿no? Este software se llama YorkCAD. Entendería que hay otros similares en el mercado que también podrían ser de distribución gratuita, así que, bueno, por nuestra parte, lo podemos facilitar, quizás a través del Instituto de Climatización, podría ser un canal, pero bueno, el nombre es YorkCalc, por si acaso me equivoqué en el tipeo hoy, pero, bueno, básicamente es un software que nos permite analizar las condiciones en base a determinadas condiciones operativas de una planta de agua helada, nos permite proyectar cuál es el consumo energético que podría tener
distintas opciones de plantas de agua helada que nosotros queramos proyectar, ¿no? Es decir, si nosotros queremos eh, proyectar cuánto me va a rendir si yo diseño una planta con un chiller centrífugo y lo quiero comparar contra un chiller tornillo, lo puedo hacer a través de este software, ¿no? Donde básicamente, como ustedes ven, tenemos la opción de configurar cuáles son las horas pico de carga térmica para un edificio. Tiene configurado los datos climáticos de casi todos los países del mundo, casi están todos los de Latinoamérica. Eh, Aquí a la derecha puse, bueno, solamente a manera de muestra, en este caso seleccioné el de Perú, eh, y vemos aquí que seleccioné la ciudad de Lima. Inclusive tenemos otras ciudades en este caso de Perú, tenemos Arequipa, Cusco, Piura, y vemos que está configurado en base a datos climatológicos o que tenías de fuentes confiables. ¿Cuántas durante el año, de enero a diciembre, cuántas horas se pueden, básicamente tenemos temperaturas que van entre 90 y 95 Fahrenheit. En este caso, tenemos una hora al año. Aquí, en la penúltima columna, tenemos la promedio de temperatura de bulbo húmedo. Luego, ¿cuántas horas al año tenemos entre 85 y 89.9 Fahrenheit? Y así, ¿no? O sea, cuántas horas al año, durante cada mes, vamos a tener unos determinados rangos de temperatura, y de esa manera poder hacer un análisis más adecuado de cuál va a ser la eficiencia que nos va a proporcionar un determinado sistema de enfriamiento. Asimismo, también tenemos, bueno, está la opción de ingresar los ratios de costos energéticos operativos, es decir, aquí nosotros, de acuerdo al país donde estemos nosotros trabajando, podemos ingresar que el costo de kilovatio hora de consumo de energía es de $0.05 eh, por kilovatio hora, y bueno, así, ¿no? Ingresar las tarifas, que inclusive, si nosotros podemos acá comparar chillers de absorción con chillers eléctricos, ¿no? O sea, nosotros inclusive acá podemos ingresar el, el costo del gas natural o del diésel que nosotros estamos utilizando, y también de la tarifa eléctrica que nosotros vamos a utilizar, de tal manera que podemos hacer esa comparativa entre dos sistemas y saber cuál es la que mejor nos va a rendir para nuestra aplicación en el lugar y de acuerdo a la forma en cual vamos a utilizar el sistema. Aquí en la siguiente lámina, vemos también que podemos ingresar cuáles son la programación de la operación horaria de la planta, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el software podemos configurar qué días y de qué horas y entre qué horas va a operar el equipo durante todos los meses, si va a haber meses que no opere, si la operación es de 24/7. Bueno, se puede operar cuál va a ser el perfil de operación de esta planta. Luego, como ven aquí, podemos aquí ingresar los distintos tipos de equipos. Aquí tenemos un chiller con compresor centrífugo, con compresor tornillo, con compresor de scroll. Tenemos más opciones, tenemos otros tipos de equipos. Aquí en la parte inferior tenemos el ingreso de las condiciones de diseño, el perfil de carga del edificio, y otros datos más que ingresamos para poder hacer un análisis más adecuado. El software no solamente analiza el consumo energético de los chillers, sino también de las bombas primarias, de las bombas secundarias, de las torres de enfriamiento. Así que de todo en general, de toda la planta de agua helada en general. Y que básicamente a raíz de eso que nos otorga el chiller, no nos otorga reportes de costos de operación. En este caso, aquí se ha hecho una comparativa entre chillers de este modelo, de alta eficiencia, high efficient,
low efficient, ¿no? Compresores tornillo, un compresor tornillo enfriado por agua, y vamos a ver, pues, ¿no? Los costos operativos por mes, de acuerdo al perfil de cargas que hemos ingresado, al comportamiento que va a tener el equipo durante todos los meses. Y podemos entender el costo que se proyecta mes a mes para cada tecnología. En este caso solamente comparativo de los chillers, nada más. Aquí resumen de los chillers, pero podemos también este mismo reporte de toda la planta de abuela donde vamos a tener no solamente el consumo de los chillers, sino de las bombas en base a los datos que nosotros recibamos de los datasheets que seleccionamos, ¿no? Entonces, aquí nos da reportes del total de costo operativo de toneladas hora, y aquí nos da finalmente lo que les indicaba al inicio el SPLV, ¿no? Que es el Standard Power Load Value, ¿no? Que es el valor de eficiencia carga parcial para las condiciones puntuales del proyecto, considerando, como les decía, todos los factores que realmente influyen para el proyecto que estamos trabajando, ¿no? En este caso, bueno, vemos que en este caso solamente el chiller enfriado por agua, lógicamente tiene mejor eficiencia en kilowatts por tonelada que los enfriados por aire, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino que también gráficamente te permite comparar, en este caso en kilovatio hora, también lo puedes hacer en dinero, en costo monetario, durante el año, cómo va consumiendo tu energía, en este caso una tecnología que es este modelo de chiller comparado con este modelo acá. Entonces vemos que este modelo va a consumir mayor energía. En nuestro caso, usualmente el verano está entre enero y marzo, entonces son los meses donde mayor consumo de energía va a tener. Luego va bajando hacia julio, agosto, donde son los meses de invierno, y luego va a volver a subir hacia diciembre. Entonces, bueno, nos arroja básicamente este tipo de reportes. Es un software, la verdad, que bastante interesante y, como le digo, de distribución gratuita, y que nos permite, nos sirve como herramienta para poder hacer análisis de las plantas de agua helada y de alguna manera saber si están proyectando adecuadamente nuestra planta, ¿no? Entonces, bueno, ya como conclusión, si nosotros deseamos reducir el uso de energía, si nosotros deseamos reducir los costos iniciales y los costos operativos de nuestra planta, lo primero, lógicamente, de mayor impacto es un diseño adecuado, ¿no? De la planta de abuela, desde el punto de vista de un adecuado cálculo de carga térmica, de un adecuado perfil de carga que vamos a tener en el edificio. Luego, otro factor importante es el uso de variadores de velocidad, ¿no? Como hemos visto, impacta mucho en la eficiencia energética de los equipos, el tema de variadores de velocidad en los compresores, también en los ventiladores, y también en las bombas. En sí, la variabilidad de la carga en una planta de agua helada es importante. Entonces, tener variadores de velocidad es importante. Luego también el tema de poder manejar la reducción de la temperatura de entrada de agua al condensador, poder tener compresores que nos permitan reducir el lead de esa manera. Y también, por último, un adecuado sistema de flujo primario variable, que también va a tener un impacto importante para poder optimizar el consumo de energía de planta de agua helada. Y bueno, básicamente con esto terminamos, para pasar quizás alguna pregunta que puedan tener eh, las personas bueno, gratamente nos han acompañado esta noche con esta presentación, y espero pues que haya sido de su agrado, y que pues le haya servido básicamente para llevarse algo de información importante para sus proyectos y sus negocios, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy amplia. Pueden hacer llegar las consultas que tengan los participantes a través del chat, donde estaremos
compartiendo con el docente cualquier consulta que puedan tener el día de hoy. Ingeniero, le tomo la palabra respecto al software de proyección de consumo energético York Calc, ya que vemos que hay mucho interés entre los participantes el día de hoy en poder contar con ello. Sí, Javier, sí, efectivamente es un software muy interesante. Y bueno, efectivamente, o sea, en esta presentación solamente lo he presentado de alguna manera. Se necesitaría pues una sesión exclusiva para poder mostrar el uso de, de este software, pero sí, bueno, podemos organizar ahí una presentación y poder darles mayor alcance de cómo se utiliza, ¿no? Claro, claro, ingeniero. Aquí estamos con las puertas abiertas. Muy agradecidos más bien por compartir tantos conocimientos el día de hoy. Bien, hay algunas consultas respecto a si el webinar va a ser grabado. Sí, está siendo grabado y va a ser colgado en las redes sociales del instituto. Bien, ahí tenemos una consulta, dice, buenas noches. Sobre los compresores centrífugos, ¿puede explicar cómo funciona y por qué no lleva aceite? Ya. En caso de los compresores centrífugos, había explicado de que eh, actualmente manejamos dos tipos de compresores centrífugos, ¿no? Están los compresores centrífugos estándar o los tradicionales, los que son lubricados con aceite, ¿no? Que básicamente pues, son los tradicionales que de alguna manera, debido al mecanismo interno tienen el rozamiento metal con metal y como cualquier componente mecánico de ese tipo tiene que ser lubricado para fines de refrigeración con lubricante, ¿no? Entonces tiene estos chillers tienen un sistema de lubricación, ¿no? Instalado para proteger el motor del compresor. Sin embargo, ya hace algunos años se trabaja con la tecnología que se le denominamos centrífugos magnéticos, que básicamente hacen que el eje del rotor del compresor pueda levitar sobre unos cojinetes especiales que le llaman de levitación magnética. Es decir, estos cojinetes son especiales, generan un campo magnético que hacen que el eje del motor levite sobre ellos. La levitación no es muy elevada, es una levitación dicen del espesor del tamaño del espesor de un cabello, es decir, muy pequeña, pero lo suficientemente alta o lo suficientemente amplia para evitar el contacto metal-metal. De esta manera, al evitar el contacto metal-metal, disminuimos pérdidas por fricción, ¿no? Como ustedes saben, cuando hay fricción metal-metal se genera calor, generamos pérdidas de calor por la fricción. Asimismo, también disminuimos desgaste del metal. En ese sentido, esta tecnología pues, te permite eliminar ese sistema de lubricación que lleva un chiller centrífugo convencional, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Son básicamente cojinetes, dos cojinetes que soportan el eje de rotación del motor y que al energizarse producen un campo magnético que permiten la levitación del eje del compresor y básicamente trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, eh, sé que por ahí verbalmente no es quizás la manera más adecuada. Hay videos donde pues no se pueden ver la operación de este tipo de compresores y bueno, quizás también por ahí lo puedas complementar, visualizar cómo operan con alguna video que ya actualmente se encuentran en las redes como YouTube, ¿no? Te invito a visitar los modelos YMC cuadrado de York y el modelo YZ de York. Son los dos modelos que utilizamos con compresores de centrífugos magnéticos.
Hay también aquí una consulta, bueno, no tiene nombre de usuario, dice, ¿qué torre de enfriamiento me permite tener una temperatura de agua de entrada de condensador dentro del rango? Realmente no es que la torre de enfriamiento tenga influencia. Realmente la temperatura que podemos utilizar o a la cual va a poder enfriar la torre de enfriamiento está basada en base a la temperatura exterior del medio ambiente. Entonces, mientras la temperatura del medio ambiente sea lo más baja posible, es decir, la temperatura de bulbo, normalmente las torres de enfriamiento pueden enfriar el agua hasta donde la temperatura de bulbo húmedo del ambiente se lo permite. Entonces, ya sea, bueno, si son las torres de enfriamiento estándar, pues te puede llevar hasta esa temperatura, ¿no? Hay torres de enfriamiento del tipo cerrado para cierto tipo de aplicaciones cuando utilizan intercambiadores de calor, de repente de tipo placas o condensadores de tipo placas o tubulares, donde pues se recomienda el uso de torres de enfriamiento de tipo cerrado y la limitación para disminuir la temperatura es menor, ¿no? Es decir, ya no puedes llegar hasta la temperatura bulbo húmedo, sino ya tienes que estar un poco por encima de eso. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, si hablamos de torre de enfriamiento estándar, vamos a llegar hasta donde la temperatura ambiente del ambiente exterior no lo permita. Correcto, hay un buen número de consultas, así que vamos a hacer algunas de ellas. Dice Daniel Salinas, ¿la aplicación de nuevos refrigerantes mejora la estadística compartida? La estadística, perdón, no Me escuché bien dice, esa parte. sí, ¿la aplicación de nuevos refrigerantes mejora la estadística compartida? La estadística compartida, no, bueno, esa terminología realmente no la he escuchado, pero bueno, si vamos a hablar de nuevos refrigerantes, básicamente son los de bajo GWP, ¿no? De bajo potencial de calentamiento global, los de nueva generación. Básicamente son refrigerantes orientados a protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, en muchos casos, inclusive estos refrigerantes impactan un poco en la eficiencia del equipo, ¿no? O sea, sí eh, intercambiamos una cosa por otra, ¿no? O sea, eh, muchas veces puede ser que el refrigerante disminuya un poco el rendimiento del equipo, ¿no? Si estamos hablando de un chiller que actualmente trabaja con R134 y lo cambiamos a R513, por darles un ejemplo, es muy posible que ese mismo chiller con ese otro refrigerante disminuya su performance en un 2 o 3%, ¿no? Entonces, es un poquito, va por ahí. Sin embargo, ya actualmente también los refrigerantes han modificado su tecnología. Entonces, nosotros también hemos tenido un poco que hacer eso, modificar nuestra tecnología de tal manera de que con estos nuevos refrigerantes podamos obtener eficiencias óptimas, ¿no? Y estar competitivos y estar de acuerdo a lo que el mercado requiere, ¿no? Correcto, ingeniero. Bueno, como última consulta, buenas noches. ¿Cómo uno sabe el flujo mínimo de un chiller? ¿Se hace algún cálculo? Perdón, no te escuché esa pregunta, Javier. ¿Cómo uno? Sí. A ver, un segundito. ¿Cómo, cómo uno sabe el flujo mínimo de un chiller? ¿Se hace algún cálculo? Ah, ok. El flujo mínimo de entrada de agua al evaporador, entendería a qué se refiere. No, no necesario hacer un cálculo. El mismo fabricante, cuando uno le solicita la selección de un chiller a determinadas condiciones, en la hoja técnica del equipo el software va a proporcionar cuál es el flujo de agua mínimo que puede entrar a ese evaporador. Lo único que tiene que hacer es
decirle a la persona que lo está atendiendo, oye, necesito que consideres que el chile va a operar a la carga parcial. Si va a operar con flujo primario variable, también se le da esa información para que la persona encargada de la selección pueda hacer esa consideración y efectivamente pueda brindar en la hoja técnica cuál es el flujo mínimo de operación con el cual puede trabajar el equipo, ¿no? Correcto, ingeniero. Bueno, no queda más que agradecerle. Como bien indican aquí los comentarios, ha sido una capacitación muy completa, de muy alto nivel. Bueno, estamos en coordinación para cualquier otro evento webinar. Entiendo todavía tenemos uno pendiente para el mes de enero, así que estaremos muy gustosos de verlos nuevamente y contar con su participación nuevamente, ingeniero Carlos. Listo, Javier, muchas gracias a ti, al instituto, por la oportunidad y a todas las personas asistentes. Les agradezco mucho su presencia y bueno, esperemos volver a encontrarnos en otra presentación. Así es, así será. Muchas gracias. Buenas noches con todos y gracias por su gentil participación. Este webinar, como todos los que hemos venido dictando, se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, en donde van a poder encontrarlo y van a poder visualizarlo de manera ilimitada. Buenas noches con todos, muy agradecidos. Hasta luego.